En Colombia ya habían experiencias tristes, el caso de Armero, en el cual tenía la información pero no hice un proceso de autogestión. Y San Cayetano tuvo un proceso de autogestión para su evacuación, porque a pesar de que hubo una orden, un mandato por parte del gobernador, el mandato se acató, la gente entendió. Y eso se hizo en la iglesia y fue un proceso de autogestión. Por eso se denominó el primer trasteo. O sea, no se habló de, la palabra evacuación se utilizaba, pero más se habló del trasteo. ¿Quiénes participaron en el trasteo? Primero, la Virgen de Chinga. Se hizo una procesión para una evacuación preventiva cerca al cementerio. La procesión se hizo acompañado por la Virgen de Chinga. Lo primero que, se puede decir que la primer símbolo o el primer cuadro que se evacuó en San Cayetano fue la Virgen de Chinga, hacia el albergue temporal. Se hizo un ejercicio muy importante por instrucciones de todo el equipo en cabeza del gobernador Andrés González Díaz, y era permitir que la decisión participaran los jóvenes. La elección se hizo con personas mayores de 15 años. Creo que eso es un ejercicio que hay que recalcar, a pesar de que han pasado 25 años, la población con mayoría de 15 años adelante optó por reubicarse en el sitio denominado La Unión. Y ahí se refundó el nuevo pueblo. Algunos han tenido críticas de pasar de tierra caliente a tierra fría, pero alguien mencionaba que era para la nueva generación. Y esta nueva generación, yo quiero presentar unas imágenes de esa época, pues que aquí está el joven de la gallina, que hoy, si le sumamos, tendría 8 años, y si le sumamos 25 años, hoy ya tendrá pues 34 años. Nuestro alcalde Fidel pues ya no nos acompaña, y muchas de estas personas que participaron en la evacuación de San Cayetano hoy ya no están. Por eso se dio la denominación de que San Cayetano era un nuevo amanecer, y se dio un nuevo amanecer en el sentido de que de estar acá, de pasar acá. Aquí se evidencia que es un caso exitoso de la gestión del riesgo, en el cual, a pesar de que este pueblo se transformó, y ya en estos momentos, que es el derecho a la naturaleza lo volvió a absorber. San Cayetano, su casco urbano, no murió, sino simplemente fue reabsorbido por la naturaleza. Y aquí tenemos el nuevo casco urbano, que tiene una población que se trasteó, una población que cambió de hábitat, que cambió de sitio de vivir, y en el cual es una nueva generación. Por eso San Cayetano se tipificó como un nuevo amanecer, y este fue el eslogan del material gráfico y testimonial del nuevo amanecer para San Cayetano. Se hizo también un diálogo con las personas de lo que tiene que ver con el apego, el desapego y el dolor. Inclusive llegaron mariachis a cantar, a llorar. Se hizo, algunas personas utilizaron los voladores o los fuegos artificiales para hacer la despedida, porque muchos de ellos sabían que no iban a regresar. Entonces, el tema del concepto de la pérdida, no solamente de su residencia, de su casa, donde estaban viviendo, de su solar, de su tienda, de su alcaldía, de su iglesia, de todo eso, era una pérdida que había que tener un duelo. Por eso el padre hizo una misa, y en esa misa hizo la bendición para todos los creyentes de la Iglesia Católica. Pero también en esa caracterización encontramos que algunos no eran católicos. Y en este caso jugó un papel muy importante el doctor Leonardo Hernández,
en el sentido de, comillas, convencer a algunas personas que tenían otros credos y que decían, primero me muero acá que irme de mi casa. Aquí me sacan muerto, primero me sacan muerto. Y fue un proceso pedagógico en el cual se les invitó que no había necesidad del sufrimiento, que iban a estar en un pueblo que ya no tenía servicios públicos, ya no teníamos agua, por ejemplo, se han roto las tuberías, ya los postes o tendidos eléctricos se han caído las cuerdas, por lo tanto no iban a tener energía eléctrica. Y los demás servicios que da pues un casco urbano para el bienestar. Entonces, sí se caracterizó la población para hacer ese trasteo, esa evacuación preventiva. Pero ¿cómo se trastea un colegio? También uno se preguntaba, bueno, y todos los niños y niñas de la primaria, de la secundaria, ¿cómo se trastean? O sea, pues iban con sus familias, porque a la final la conformación de la familia, del hogar, para nosotros fue fundamental. Y ese rol no solamente lo jugué, mi rol fue de hacer una coordinación administrativa y operativa, pero prácticamente lo que fue la evacuación la hizo fue la gente, la comunidad, con el acompañamiento de las autoridades. Para el trasteo, pues se utilizaron carros de la solidaridad de los vecinos del sector rural, de otros municipios, de la gobernación, donde se llevaban sus pertenencias, se llevaban a una carpa especial donde se hicieron unas bodegas para guardar, algunos decían hay que guardar los corotos, hay que guardar el chifonier, hay que guardar el baúl, todo eso se llevó, que posteriormente hubo unos cambios y modificaciones ya con los albergues y el pueblo definitivo. Hay una discusión si fue desastre o no fue desastre. Algunos dicen fue un desastre evitado, porque no hubo muertes, pero sí hubo pérdidas. Algunos han mencionado que fue una verdadera gestión del riesgo de desastres, o sea, se anticipó a las pérdidas de vidas humanas. Por fortuna no tuvimos omairas, 0 muertos, pero sí hubo pérdidas en lo material. Pero la refundación fue un nuevo amanecer. O sea, este concepto también de lo que implica la legislación colombiana en el término de desastre, creo que el gobernador cumplió, y todo el staff del comité de riesgos de esa época tomó las mejores decisiones. Dolorosas, sí, dolorosas. Pero se evitaron la pérdida de vidas. Refugio también como un derecho que el Estado brinde protección, pero también el tema de la autogestión. Lo primero, la alimentación. La primera parte de la fase del refugio fue una alimentación colectiva. Recuerdo que cuando se estaba haciendo el trasteo, pues la gente no podía cocinar, o sea, estaba en su película que un trasteo que podía durar 2 o 3 días al refugio, al albergue temporal, se hizo la cocina comunitaria. Y se evitó al máximo llevar mercados, porque eso impactaba sobre las tiendas, impactaba sobre la economía local, impactaba sobre la economía de las familias. Entonces lo que se hizo fue adquirir los mercados dentro de las mismas tiendas que estaban siendo evacuadas. Entonces, porque muchas veces se ve que cuando se asiste el gobierno a esa seguridad alimentaria, esa protección, pues impacta la economía. La segunda, lo que tiene que ver con la seguridad en lo social, o sea, la protección de los niños, de las mamás, o sea, un acompañamiento también psicológico, porque es que hay duelo. O sea, cuando yo pierdo mi casa, pues una afectación. Algunos decían, ya estoy muerto en vida. ¿Y por qué? Porque perdí la casa. Allá nací, allá estaban mis abuelos, allá estaba mi familia. Los niños estaban angustiados porque ya no tenían dónde moverse. Por eso el derecho a la educación. O sea, nunca se perdió el derecho a la educación. También así fuera entre carpas, pero habían los habitáculos respectivos para la educación.
Eh, el tema de la salud reproductiva también a través de la asistencia del acompañamiento por bienestar familiar, por la gobernación, porque hay que proteger también todas esta situación de los seres humanos en una situación de vulnerabilidad. Pero también se procuró al máximo de no estigmatizar a la población, Daniel, con el concepto de damnificados. O sea, allá la palabra damnificado no se utilizó. Usted es un damnificado, no. Usted es el formador, usted es el constructor de una nueva visión de San Cayetano. Y eso fue fundamental, que eso también era una cuestión de la seguridad. Porque es que si yo lo descalifico a usted ya como una persona que no está en una condición en el cual usted puede tener una propia seguridad, o sea, el tema de la autoestima, que eso es fundamental, que había que reforzarlo. Imagínese que la alcaldía tenía que seguir funcionando, Daniel, así fuera en una carpa. El consejo municipal tenía que seguir funcionando. La educación tenía que seguir funcionando. O sea, en todo. El billar, Daniel, el billar. O sea, el juego de billar, porque la gente le tenía que seguir funcionando. El tomarse en una cerveza, o sea, las tiendas. Todo eso siguió funcionando. O sea, mientras que hubo, llamémoslo, el refugio. Gracias por utilizar eso, que también uno puede discutir cuál es la terminología que se debe usar, pero pues en estos momentos cabe todo, ¿no? Todo siguió funcionando, pues hubo una acomodación en ese refugio por unos días mientras que se hizo el trasteo. La gente se ubicó en unas carpas, se ubicó en la tienda, la venta de carne, y también una cosa fundamental que fueron la lavandería comunitaria. Y la lavandería comunitaria jugó un papel muy importante porque también se convirtió en el punto de encuentro de las mujeres, de los hombres y los niños, en el cual intercambiaban cosas, chismes, comentarios. Me hace sentir feliz, pero también triste, porque pues tuvimos que recibir todas esas emociones de las personas, un duelo de las familias, y quizás una acción del Estado transformó las familias y transformó la sociedad cayetense, pero siempre enfocada hacia el bien, no hacia el mal. Que se hayan cometido errores, pero no fueron alevosos y no fue nunca en generar daño. O sea, es procurar una acción sin daño, pero que efectivamente, ¿cómo cuantifica uno el daño, no? En las personas, en cómo las afectó en su vida espiritual, en su vida social, en su vida de familia, pues muy seguramente fue fuerte. Pero dejó una enseñanza, y esa enseñanza ojalá vuelva a retomarse, volvamos al pasado, y que en muchas ciudades, en muchos sitios de Colombia, se tome como experiencia para que evitemos pérdidas de la vida humana, que evitemos pérdidas de la cohesión social, que evitemos pérdidas del tejido social, y que se retome. Ojalá que sirva de experiencia en eso. Me lleno de emociones, la verdad, recordar muchas personas, mis jefes, mis compañeros, a todas esas personas que ya no viven, porque en 25 años fue personas que no han vivido, y que los jóvenes que están viviendo, los niños que están viviendo en San Cayetano hoy, quizás no recuerdan que hubo un pasado para su municipio, Daniel. Gracias.